Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y muchas gracias por estar en esta sesión. Mi nombre es Adrián Acuaro y bueno, esta es una sesión especial, que agradezco especialmente a FX State por haberme brindado esta posibilidad. Les cuento que bueno, es una sesión que tiene que ver como una especie de cumpleaños de nuestro informe diario, que cumplió el día 11 de junio 16 años de publicación ininterrumpida. Yo creo que en los 16 años, bueno, a lo mejor unas 30 o 40 veces no lo habremos publicado por distintos motivos, en general por estar en otro lado, por alguna cuestión muy particular, pero bueno, ya lleva 16 años de publicación y las sesiones en vivo que han cumplido 15 años, el 26 de mayo cumplieron 15 años, que empezamos con una sesión llamada Análisis Chartista Dinámico, recuerdo con mucho cariño ese día. Y bueno, la propuesta de Vicky, a quien agradecemos muchísimo esta convocatoria, creo que hoy está Albert eh, moderando la sala, fue, bueno, realizar una sesión, no con el mismo tema, sino, bueno, viendo la perspectiva de lo que nos puede esperar para el semestre que se acaba de iniciar, eh, en los mercados, y fue en el año en realidad, más que en el mercado, y bueno, qué es lo que nos espera para los próximos meses. Así que bueno, nuevamente, gracias a todos y bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con, de una forma primero, con lo que vino sucediendo, ¿no? Hacemos una pequeña reseña de lo que pasó en el primer trimestre, después vamos a ver primero la parte teórica y después la práctica, con bueno, una caída extrema, extraordinaria, algo fuera de lo común del PBI en todo el mundo, ¿sí? Uno, tal vez bueno, por el potencial que tiene Estados Unidos, se maneja más con las cifras estadounidenses, pero bueno, creo que a todos nos cabe más o menos lo mismo. La caída en todos los países ha sido monumental, derivada de esta cuestión del virus que, bueno, se ha expandido rápidamente a todo el mundo y paradójicamente, desde donde se dice que ha salido el virus, que es China, es el primer país que está saliendo de esta crisis a mayor velocidad, dado que, bueno, las cifras así lo demuestran, el PMI, esa ese índice que, bueno, justamente en 55 minutos se va a conocer el de servicios en Estados Unidos, pero el PMI de manufacturas en China, que es el sector mucho más importante que tiene la economía china, está saliendo a una velocidad mayor, ¿sí? Eso significa que ya está por encima de los 50 puntos. El PMI es una encuesta que se realiza a, a distintos gerentes de compras de empresas, tanto del sector manufacturero como del sector de servicios. En el caso de China, el que vale es el manufacturero. China es netamente un país exportador y lo que demuestra, digamos, ese índice que deriva de la encuesta que se realiza es que ya está por encima de los 50 puntos, marca sobre la cual tiene que estar para justamente mostrar que está en expansión el sector, ¿eh? Para darles una idea, el sector manufacturero en Estados Unidos quedó en 49 puntos, en un dato que se conoció el miércoles pasado, y se espera que el de servicios, que es el equivalente al de manufacturas, pero en Estados Unidos, los servicios abarcan un 85% del PBI estadounidense, quede ya justamente apenas por encima o apenas por debajo de la marca de los 50 puntos, lo cual a su vez va a dar forma al día de hoy, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de una visión un poquito de más largo plazo. El PBI de Estados Unidos, ya no el PMI, sino el PBI, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos, cayó un 5% en el primer trimestre, una caída muy, muy fuerte. Analizado, esto equivale al 1.3, 1.4% de caída neta de la economía, una cifra monumental teniendo en cuenta que bueno, el PBI estadounidense supera los 24 billones de dólares y es, por supuesto, el más importante del mundo. Europa comienza también a dar algunas señales positivas, después de un primer trimestre también muy duro, está tomando algunas medidas de apertura de su economía, si bien todavía está muy lejos de poder
llegar a un ideal y le va a costar mucho. Alemania, que es la principal economía europea, todavía da muestras de debilidad en sus principales indicadores. Y en Latinoamérica, bueno, con la llegada del invierno, sobre todo en el hemisferio sur, ¿sí? No tanto México, México tiene otros problemas, pero desde Panamá, digamos, para el sur, donde ya empieza a haber un clima más frío en esta época del año, es donde, bueno, ahora mismo el virus está pegando con mayor fuerza y es ahora donde se está sintiendo con mayor impacto la caída de la economía. Tal vez por una cuestión de tiempos, Latinoamérica comenzó a tomar medidas de protección contra el virus antes, se previno antes que el resto del mundo, pero eso está alargando las medidas de restricción y por supuesto están impactando muy fuerte en la economía. Y toda Latinoamérica está sufriendo esta circunstancia. Pero justamente para tratar de paliar esta crisis, los bancos centrales están implementando, ya lo han hecho, todos los bancos centrales del mundo han implementado políticas de planes de estímulo muy importantes, muy importantes. De hecho, Estados Unidos ha emitido más de un 30% de su PBI en los primeros meses del año, ¿sí? Y hasta ahora, y hace unos pocos días, el presidente de la Fed, el señor Powell, anunció que van a hacer falta todavía más estímulos a la economía para, bueno, tratar de paliar de alguna forma todo esto que está sucediendo. Esto es, digamos, seguido punto a punto, no por seguir a Estados Unidos, sino porque los demás bancos centrales evalúan la misma acción por el Banco Central Europeo, por el Banco de Japón, por el Banco de Australia, de Canadá, el Banco de Inglaterra, así todos los países han implementado políticas, bueno, muy expansivas, ¿verdad? Tratando de paliar este tipo o de amortiguar esta caída de la economía. Y en ese contexto, bueno, es que el oro, la onza de oro, está tomando fuerza. ¿Sí? El oro está siendo visto de dos maneras distintas y en ambos casos lo favorece. Por un lado, está siendo tomado como un activo de refugio, de protección, ante la emisión de estas verdaderas montañas de dinero por parte de los bancos centrales que indudablemente van a generar efecto inflacionario en la economía global, pero también está siendo visto como un instrumento de inversión, ¿sí? Como un instrumento válido de inversión donde algunos bancos líderes de inversión, sobre todo, están pronosticando una duplicación de su precio para de aquí a un año y medio, ¿sí? O sea que se habla de que es probable que vaya a buscar, digamos, unos 3.000, 3.100 dólares en poco tiempo el precio del oro, ¿sí? Y como contrapartida, bueno, tuvimos un petróleo que, por supuesto, siempre se maneja como por expectativas de demanda, ¿sí? La expectativa de demanda de petróleo ha sido, bueno, totalmente neutra y prácticamente no se ha movido en los primeros meses, sobre todo en febrero y marzo, y llegamos a un punto que fue a mediados de abril, ¿verdad? Cuando tocó un mínimo histórico de menos 40 dólares, una cuestión que fue, digamos, una combinación de una demanda negativa de petróleo con la falta de almacenamiento del petróleo que se seguía produciendo, con un desacuerdo que hubo también entre los miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo y que lo llevó a menos 40 dólares, ¿no? Algo insólito que duró unas horas nada más, pero que fue titular en prácticamente todos los periódicos y los medios del mundo, o sea, no solamente los medios financieros, sino los medios de interés general que vieron como algo muy exótico el hecho de que el petróleo valga menos de cero, ¿cierto? Algo poco imaginable. Pero bueno, eso duró muy poquito, por supuesto, después ya comienza a recuperarse la demanda de petróleo en todo el mundo y bueno, como digamos, eh, como último ingrediente tuvimos a la bolsa de Nueva York cayendo un 50% de todo lo que había subido en el periodo 2009-2020. Ahora vamos a ver todo esto en términos de precios, ¿sí?
eh, con una caída, digamos, muy, muy fuerte, que llegó hasta un nivel, y ahora vamos a ver qué día fue la clave para que cambie todo este panorama y por qué cambió todo lo que bueno, todo lo que pasó, o cómo empezó a cambiar el panorama de todo lo que sucedió en los primeros 3 meses del año, ¿eh? Pero bueno, justamente entre el día 17 y el 23 de marzo fue el periodo, ¿sí? Los días en que peor se movió la economía a nivel global, y a partir del 23-24 de marzo es donde comienza a haber una recuperación. Vamos a ver qué sucedió, esto vamos a verlo acá ya en términos eh, de mercado, vamos a verlo acá en los gráficos, y bueno, un poco lo que les contaba dice Eugenio que no tiene sonido y se quedó pegada la imagen, ¿no? Eh, no, no, pero funciona bien, ¿eh? Creo que funciona bien. Bueno, vamos a ver qué sucedió con el petróleo. Espérame que tenemos que buscar alguna cuenta que tenga algún antecedente en vivo, porque si no, ahí está. Sí, funciona bien. No, no. Bueno, fíjense lo que sucedió con la bolsa de New York, vamos a buscar algún gráfico un poquito más limpio. Y bueno, lo que les contaba, ¿no? El alza que tuvo la bolsa entre 2009, que fue en el momento en que se inicia la salida de la crisis financiera. En realidad la crisis duró mucho tiempo más, pero en marzo de 2009 se inicia esa recuperación y llega hasta febrero de 2020. A partir de ahí cae hasta un 50% de lo que había subido en 11 años, ¿eh? Esto es significativo porque, bueno, en términos de un mes y medio, cayó un 50% de todo eso, que para más datos fue el mismo nivel que tenía la bolsa el día que ganó las elecciones presidenciales Donald Trump en 2016, ¿eh? Y a partir de ahí, bueno, la bolsa vuelve a subir, ya superó, y yo creo que puse más de un 60%, en verdad, ya recuperó más de un 70%. Ahora está apenas por debajo, está en un 70% justamente ahora de toda esa caída, ya está prácticamente recuperada. Pero, ¿qué día fue clave para determinar este movimiento? Ahí está, ¿eh? El día 23 de marzo. Ahí se produce lo que técnicamente es una figura llamada martillo invertido, que parece hecha por un manual, ¿no?, de análisis técnico, una figura que tiene un cuerpo de vela pequeño relativamente y un pabilo de vela, una cola de vela, que es por lo menos el doble de lo que es esta vela, ¿eh? Y esa es la vela que determina el cambio de tendencia. Esto es de lo técnico. Desde lo fundamental que sucedió, bueno, la Fed mandó una bomba atómica. Dijo, a partir de ahora colocamos el dinero que sea necesario para salir de la crisis. Y a partir de ahí empieza a levantar todo el mercado. O sea, este anuncio de la Fed, que por otra parte, medido con FIBO también, ustedes saben que, bueno, FIBO me acompaña desde que empecé a operar, ¿no? Por eso, en un día especial como hoy para estas sesiones, uno debe, debe hacerle mención y honor a nuestro amigo Fibonacci. Bueno, también se detuvo esa recuperación en un 38,2% de la caída anterior, pero fíjense que entre el 17 y el 23 de marzo, miren el euro, por ejemplo, el euro llega a un mínimo de 3 años y medio, ¿eh? Esto fue el 20 de marzo, ¿eh? Entre el 17 y el 20 de marzo. La libra esterlina llega a un mínimo de 35 años el 20 de marzo. El dólar australiano llega a un mínimo de 18 años, ahí, hasta 2019, acá está, ¿eh? El 10 de marzo, ¿eh? Un poquito antes. Y así en todos los casos. Fíjense que el dólar yen también llega a un mínimo, esto sí fue un poquito antes, fue ahí, el 9 de marzo. Y ahí estuvo la caída del petróleo, ¿sí? O sea, hubo un periodo que fue entre el 6 de marzo y el 20, yo decía el 17 por los precios, pero en realidad entre el 6 de marzo y el 20, que fue cuando se produce la gran caída del petróleo, ¿eh? Esto fue
ahí, el 9 de marzo, con un desacuerdo que hubo entre Rusia y Arabia Saudita por un tema de reducción de producción, y es ahí donde cae el petróleo $15 en menos de un día, para después terminar el famoso día ese de los futuros del mes de mayo, es el 20 de abril, en menos 40. Estos son los futuros de West Texas y no llegaron a estar negativos y miren dónde se detuvieron nada más, en un 200% de este movimiento alcista. Así que ahí ya se veía venir una recuperación que ahora presenta el petróleo ya prácticamente recuperando todo lo que había perdido desde ese famoso 9 de marzo. Así que ahí está bastante acomodado, todavía lejos de los niveles que tiene que presentar, pero bueno, hay que también acotar que la demanda no ha crecido demasiado. O sea que, bueno, está todavía bastante abajo el petróleo, pero bueno, todavía tiene lugar para seguir subiendo. Y el oro, que es lo que demostraba antes, tiene un panorama claramente alcista de largo plazo. Pero, bueno, recién lo veíamos en una clase, ¿no? Claro, más allá del panorama alcista del oro, estas caídas que presentan $250 en menos de una semana, eh, cualquier verita de estas, parecen inocentes y son de 85, $90, son muy, muy difíciles de paliar. Por eso el oro no es un instrumento para operar en el momento, en el día, no es un instrumento que sirva para operar de aquí a media hora, porque pueden haber oscilaciones muy, muy fuertes que nos pueden ir muy bien y nos pueden ir muy mal. Y la verdad es que no cambia la tendencia ni siquiera de la hora en la que estamos operando, con un retroceso o una alza que nos puede perjudicar mucho en la cuenta. Por eso no es un instrumento para operar a corto plazo, pero sí, evidentemente, tiene un panorama alcista muy claro. El máximo histórico del oro está acá, en los máximos de septiembre de 2011, en 1910 creo que fue, ¿no? No, 1920, ahí está, estaba bien marcado. $1920 en septiembre de 2011. A partir de ahí, bueno, ahí sí cayó bastante fuerte, pero nunca cayó de los $1000, y ahora sí está apuntando directamente a esos niveles. Entonces, bueno, con ese panorama es que eh, se inicia, espérenme, que vamos a buscar acá, eh, Market. Déjenme ver acá un segundito, por favor. Ahí está. Bueno, les quería mostrar, espérenme, por favor. No se me vaya, ¿eh? Esto es parte de nuestro curso. Quería mostrar, ahora sí, esa página, que es el PMI de manufacturas de prácticamente todo el mundo. Y me gusta esta página porque, bueno, tiene una buena distribución. Y fíjense que con esto iniciamos el segundo semestre del año. Como les decía antes, esta encuesta tiene que estar por encima de los 50 puntos, y fíjense que está en máximos de mucho tiempo en la mayoría de los países, pero son muy pocos los países que están por encima de los 50 puntos. Brasil, Canadá está en 47, China en el 51, ahí está donde va saliendo mejor, Colombia 54, está en máximo de 109 meses, siempre hablando de manufacturas. Después, bueno, países que tal vez no tienen tanto potencial, la eurozona en 46 puntos, Francia es importante en 52 puntos, pero bueno, Alemania sigue en 45 puntos, y esto, con este panorama, es que ingresamos al segundo semestre. Y en el segundo semestre, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a ver acá, durante el mes de junio comienzan a publicarse datos positivos en Estados Unidos y algunos países de Europa. Las mediciones del PBI en todo el mundo comienzan a recuperarse, sobre todo tanto las de manufacturas como las de servicios, pero claro, ahora
nos perfilamos para lo que, en mi opinión, es el evento del año. Una cosa es esta pandemia, el virus, todas las consecuencias que ha traído, ¿sí? Pero el evento político y de los fundamentales, el más importante del año, son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿eh? Que en este momento están favoreciendo las encuestas al demócrata, ¿sí? Al opositor demócrata que es Joe Biden, que es temido por los mercados, ¿sí? En Wall Street no quieren que ganen los demócratas y si la ventaja de Biden, que en este momento está por encima de los 9 puntos, se consolida, Wall Street, en mi opinión, puede tener una caída muy fuerte entre los meses de agosto y septiembre, ¿sí? Donald Trump, que es el presidente, que por supuesto se juega su reelección el 3 de noviembre, está intentando, por un lado, establecer estos planes de estímulo a la economía, que en algunos casos son consensuados con la oposición, en otros casos, bueno, la propia Reserva Federal es que está implementando planes de estímulo que consisten en la colocación de fondos a través de bonos y distintos mecanismos, inclusive Trump mismo envió a través de su gobierno dinero a cada estadounidense, un cheque por $1000, y bueno, está tomando las medidas que toma cualquier político en circunstancias como esta, estableciendo planes de obras públicas que finalmente en algunos casos quedaron truncas, y prometiendo, por supuesto, cosas que ustedes saben que los políticos a veces prometen y no cumplen. Pero lo que está buscando es, sobre todo, recuperar la economía, que ha sido el punto fuerte de todo su gobierno, que lo llevó a un muy buen nivel económico, pero que, bueno, por supuesto, con este problema del virus, tuvo los problemas que estamos viendo, ¿verdad? Los tiempos juegan a favor del candidato opositor. Si los tiempos electorales están jugando a favor del opositor, porque en la medida en que la economía retrase su salida de la crisis, se le va a complicar más el plan a Donald Trump, ¿sí? Y lo que se está viendo es que, bueno, pasan los meses y Estados Unidos, si bien empiezan a levantar, digamos, algunos indicadores, esa información, como lo explicamos justamente esta mañana en nuestro informe diario, decimos, bueno, los datos son nuevos, pero las cifras son viejas, ¿sí? La información que poseemos ahora, que es toda la de junio, lo que pasa es que las mediciones de junio no llegan al 30 de junio, llegan al 20, 21, 22, depende del informe de que se trate. Y bueno, claro, se crearon casi 5 millones de empleos en el mes de junio, pero desde fines de junio y lo que va de julio, otra vez el virus está atacando muy fuerte, sobre todo en el sur de Estados Unidos, y eso probablemente complique las cifras del mes de julio. Y habrá que ver cómo evoluciona esta variable para los próximos meses, porque ahí se va a desprender lo que suceda con las elecciones. Y las elecciones son mucho más que unas elecciones presidenciales comunes, porque se ponen en juego dos modelos muy claros de gobierno, como me parece que no ha pasado en oportunidades anteriores, ¿sí? Ahora hay tendencias muy definidas hacia un lado o hacia el otro de hacia dónde quiere Estados Unidos. Eh, y si Trump logra descontar la ventaja de Biden, que esto va a tener que ver exclusivamente con la salida económica del país, los mercados van a recuperarse hacia fines de septiembre y hacia octubre. ¿Esto qué significa? Bueno, nosotros esperamos una caída de la bolsa de Nueva York en los próximos meses. Ahora, si esto sucede, ¿sí? Si esto sucede, ¿cuál es el efecto que tiene en los mercados? Primero, si Biden consolida su ventaja, es probable que suba el dólar, ¿sí? Y si sube el dólar, cae el euro, cae la libra y sube el yen, ¿sí? Es decir, ¿qué significaría esto? Que los mercados van a refugiarse en el dólar, ¿sí? En los bonos del tesoro, en el dólar mismo, y si lo hacen, por oposición se van a devaluar el euro, la libra esterlina y el yen japonés, ¿eh? El oro, como les decía antes, tiene un panorama alcista para mí bastante claro en los próximos tiempos,
y ya está a unos 120, bueno, lo vimos, ¿no? 120, 125 dólares o 130, mejor dicho, dólares por debajo de su nivel máximo histórico de septiembre de 2011. Y en cuanto a las monedas en sí mismas, esto hay que mirarlo ya en gráficos semanales, no sirve mirar esto en gráficos diarios, lo vamos a analizar ahora dentro de unos minutos. El euro no presenta una tendencia del todo clara en los gráficos semanales y en los gráficos mensuales. La libra esterlina todavía tiene un tono bajista bastante marcado, solamente si supera una línea que ahora vamos a ver que pasa por 1,2750, ahí podría comenzar un ciclo alcista mucho más estable, y el yen, en mi opinión, está para subir, es decir, para que gráficamente se dirija a la baja, ¿no es cierto? O sea que si esto lo trasladamos a los gráficos, ¿qué tenemos? Vamos a ver acá, bueno, el oro ya hemos hablado de él, ¿sí? Vamos a ir a un gráfico que tenga un poco menos de líneas, ¿no? Si no, tenemos demasiadas líneas abiertas. Ahí está. Bueno, vamos al euro, ¿eh? El euro dólar tiene esto es un gráfico circunstancial, un gráfico diario, que ahora presenta una tendencia alcista, bueno, yo diría bastante firme. Hay que ver una línea de tendencia bajista, esto fue hoy, ¿sí? Está levantando todavía sin mucho fundamento. En este momento abre Wall Street, saliendo por el instante de la cuestión de la sesión, es ahora donde hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando abre la bolsa de Nueva York, que es ahora mismo, en esta velita, fíjense, el movimiento que presenta, estos son los futuros del Dow Jones, y cómo se mueven. Y este alza no significa que vas a subir todo el día, a lo mejor sube 10 minutos y después cae, por eso hay siempre los minutitos que conviene mirarlos de afuera en el mercado. Pero bueno, volviendo al euro, el gráfico semanal no presenta una tendencia muy clara. Sí, hay un sesgo alcista que está presentando, pero en mi opinión le va a costar mucho superar eh, esta zona, ¿sí? 1,14, 1,15, no está tan lejos, pero la verdad es que no parece tener demasiada fuerza el euro para subir, sobre todo habrá que tener en cuenta, insisto, cuál es el panorama político. A partir de ahora empieza a pesar mucho más la política que la cuestión del virus en el dólar, por supuesto en Estados Unidos, y es ahí donde se va a definir el panorama. Si Wall Street, como en nuestra opinión puede pasar, se cae, y lo más probable es que también caiga el euro, así que el dólar se ha tomado como el activo más elegido, el activo de refugio, y en ese caso debería caer el euro, veremos a qué niveles. El mínimo no creo que caiga del mínimo, que es 1,0635, este es el mínimo que tocó desde abril de 2017, el mínimo muy abajo, pero también le va a costar mucho, en mi opinión, superar 1,15. O sea que debería manejarse, yo diría que hasta 1,09 puede ir a buscar a la baja, no mucho más que eso. Si hay 1,10, 1,09, hasta ahí podría llegar a caer el euro si es que lo hace en los próximos tiempos. La libra esterlina tiene un panorama distinto. La libra esterlina tiene, además de la propia fuerza o debilidad propia del dólar, tiene una cuestión aparte, que es el Brexit, ¿sí? Que se está por definir. Habrá que ver en qué términos se define el Brexit, que está previsto para fin de año. Lo cierto es que, bueno, yo les decía hoy, una línea que pasa por 1,27 aproximadamente, hay 1,27, 27,30, esto es este mes, ¿sí? En estas próximas semanas, pero ya superando 1,27, 27,20 o 27,50, ahí podría volver a tomar fuerza la libra esterlina. De todas maneras, también le va a costar superar toda esta zona que, como ven, se ha movido muy fuerte durante todo el año pasado y este año, pero tiene un pequeño hándicap la libra, que es un gap que dejó a fin de año. A ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos. Un pequeñísimo gap imperceptible en algún caso, que es este, en 1,32, no, esto es marzo, perdón, ¿dónde está? Marzo, acá, ahí está, ese no lo tocó, miren,
1.3210. Ahí deja un gap que no pudo volver a cubrir y que seguramente va a actuar bueno, acá, discúlpenme, ahí está, ese gap, ¿sí? 1.3245, que ese no lo pudo volver a cubrir y que en mi opinión puede ir a buscar técnicamente en los próximos meses. Le va a costar seguramente, porque bueno, no es fácil, le faltan 700 puntos, pero si se dan algunas condiciones de Brexit y las condiciones comerciales para el Reino Unido no son tan negativas, en mi opinión puede ir a buscar ese nivel. Y después tenemos el yen, que el yen, bueno, siempre actúa en forma mucho más neutra. Fíjense cómo sube el yen en el peor momento de la crisis. Esto es un movimiento típico. Como cae nuevamente después de que la Fed anuncia sus planes de estímulos, dejado de lado el yen y ahora se mantiene muy, muy neutro en la zona de 107.45. Y hoy también decíamos en la mañana, ¿no? Cuando el yen está tan tranquilo y algo viene, ¿sí? Esto ya tuvimos un antecedente, ¿no? En el mes de febrero, cuando estuvo tan tranquilo durante varios días, que formó como una especie de canalcito lateral, y bueno, ya se veía venir algo complicado, subió un poquito el dólar y después, bueno, vino la gran caída o la gran alza del yen, la caída del par, que, bueno, vino de la mano del peor momento de la crisis sanitaria. Y ahora se está formando una especie de lateralización también en el yen que parece anunciar algún movimiento importante. De todas maneras, en los gráficos semanales, y bueno, me parece que también tiene para ir a buscar por lo menos esta zona, 104.60, 104.50, es un nivel que le va a costar superar, pero que tiene para ir a buscar, sobre todo si, insisto, como parece, se consolida la ventaja del candidato opositor en Estados Unidos y cae la bolsa y bueno, se recupera por supuesto el dólar y el yen. Siempre el yen y el dólar van de la mano cuando las circunstancias tal vez aparecen más complicadas. Por supuesto, todo esto va a depender de la marcha de la economía. Trump todavía tiene bajo, yo diría, su control la situación en la medida en que logre sacar la economía adelante y si no, bueno, por supuesto, va a perder las elecciones. Entonces, como ven, en mi opinión, el futuro no depende tanto de lo que suceda con el virus. Yo creo que es una crisis que ya está asumida por los mercados. Nadie espera datos brillantes de la economía. O sea, el calendario de noticias, por supuesto, va a seguir mostrando datos totalmente distorsionados de lo que habitualmente vemos, esos datos que bueno, hablaban de una caída del 20% de las ventas minoristas, después una recuperación del 20% posterior, datos de empleos con 4 o 5 millones de empleos creados, y son cifras que están totalmente fuera de foco respecto a lo que habitualmente conocemos, pero que bueno, están dentro de los parámetros actuales, de manera que eso no va a variar y esas cifras totalmente distorsionadas se van a seguir viendo. Pero lo que hay que tener muy en cuenta a partir de ahora es el escenario electoral, ¿sí? Porque ahí es donde va a estar la clave de lo que va a pasar, no solamente en este semestre que se acaba de iniciar, sino también en los próximos años, ¿sí? Obviamente, si gana Trump, bueno, hay como una garantía de que el conflicto con China va a seguir, ¿sí? En cuestiones comerciales, o sea, si no es por una cosa es por otra, pero siempre hay problemas con China. Es probable que se profundice algún conflicto en el Medio Oriente y bueno, si gana el Partido Demócrata tal vez busque suavizar de alguna forma ese tipo de contingencias con otro tipo de medidas, ¿no? Lo cual, bueno, puede tener su costado positivo y su costado negativo. Acá no nos volcamos a cuestiones políticas, sino tenemos que mencionarlo, por supuesto, el escenario político está, digamos, no tomamos partido por ningún candidato, pero sí es necesario reflejar lo que está pasando con los mercados, lo que sienten los mercados y hacia dónde puede ir los principales activos en los próximos tiempos. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece? ¿Consultas?
El dólar index, Jairo, no lo tengo acá el dólar index, pero está bajando el dólar, está subiendo la libra, el yen, el euro, así que está bajando el dólar, está para seguir bajando. Digamos, es muy de hoy, ¿no? La sesión tiene eh, eh, otra tónica, hoy no es el movimiento diario. El australiano y el neozelandés, bueno, son dos monedas, digamos, que van anexas, no se mueven solas, ¿sí? Depende mucho de lo que le pase a China, por eso están subiendo y bastante bien, justamente desde mediados de marzo, sobre todo el dólar australiano que ha llegado a un mínimo de casi todo este siglo, y bueno, depende en gran parte de lo que suceda con China, o sea que no tiene una vida propia, digamos, ¿no? Depende mucho de lo que suceda en China, y bueno, a China le está yendo bastante bien, pero bueno, otra vez, ¿no? A China le va a ir bien en la medida que a los demás también le vaya bien, porque China exporta lo que produce y su sector manufacturero va a estar bien en la medida que a Estados Unidos y a quienes le compran a China les vaya bien. Si Estados Unidos levanta, bueno, a China le va a seguir yendo bien y el dólar australiano y el neozelandés van a seguir subiendo. No perdió tanto el australiano, se cayó muchísimo la primera parte de marzo, pero bueno, ahora ya está en los niveles que estaba antes de la crisis, que estaban, digamos, en septiembre, octubre de 2019. Toda esta caída, por supuesto, que se viene extendiendo desde 2018, tiene que ver con la caída de la economía de China, ¿sí? Y subió mucho el dólar, desde 0,80 hasta 0,65 aproximadamente, y bueno, todo esto tiene que ver con lo que sucedió con China, ¿no es cierto? Después la caída de la crisis, bueno, fue algo totalmente excepcional y ya está en los mismos niveles que estaba antes. El gráfico semanal presenta un panorama alcista. Esto permitiría augurar, bueno, un movimiento favorable para el australiano, tiene que pasar de 0,7030, no está lejos, está bastante cerquita y tiene una zona de resistencia importante. Ahí, esa zona, 0,7070, para ir a buscar 0,72. Es un nivel que le queda cómodo al australiano, ya de años anteriores. Ahí está, toda esta parte de 2016-17 estuvo bastante cómodo ahí el australiano. El neozelandés tiene un panorama bastante parecido. Por supuesto, bueno, y esto sí, me parece importante mencionarlo, más allá de que están subiendo ahora, ¿no? El euro yen y el yen, sí, el euro se cae y el yen sube, bueno, los movimientos a la baja podrían hacerse mucho más evidentes, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucede con el euro y con el yen, pero si como parece indicar el euro se cae y el yen sube, el euro yen, la libra yen van a ir muy para abajo. No, no vi el oro, ahí nos preguntó Orlando. Bueno, el oro, como decía antes, tiene un panorama claramente alcista, ¿sí? De mediano plazo, no sé hoy, ahora, en este momento, pero mire, mientras decimos esto y mientras estamos en la sesión, se subió $4 el oro, ¿no? Mire, 2,80, un poquito antes, ahí está. Cuando empezó la sesión, se subió 4,30 en 40 minutos. Así que mire si está de alcista. Por supuesto que tiene un panorama claramente alcista el oro, ¿no? Pero, insisto, no es tan fácil, no es tan fácil el oro. Mire que subió 4 pero bajó 3 en 5 minutos. Y el oro es muy caro. En el lote el dólar vale $100. Así que hay que tener cuidado con la onza de oro. Pero a mediano plazo sí, por supuesto, tiene un panorama claramente así. Uriel pregunta, ¿cuánto tiempo se opera el oro? ¿2 meses o es para dejarlo como activo de refugio para siempre? No, bueno, cualquier activo cuando tiene un panorama alcista así tan claro es para dejarlo mucho tiempo. Yo no sé si para siempre, pero de acá a un buen tiempo, sí, sí, más de un año por lo menos. Pero bueno, insisto, hay que ver siempre cuando se opera, por lo menos en este tipo de plataformas, bueno, cuál es el capital de que se dispone, cuál es el tiempo de que se dispone para operar y cuál es la exposición al mercado que uno establece, ¿no es cierto? Pero
yo no le podía asegurar si valía $3.000, pero que va a buscar los máximos históricos, creo que no hay ninguna duda. Pero en el medio, bueno, pueden pasar de todo, ¿no? Entonces, siempre es conveniente hacer pequeñas posiciones, ¿sí? En ningún activo hay que jugarse entero, ¿no? Hay que tratar de siempre diversificar la operatoria y nunca comprometer una cuenta con un solo activo, ¿no? Sino tratar de diversificar, ¿no? Está bien, si uno gana, gana menos de lo que podía, pero también pueden haber retrocesos, lo acabamos de ver, y bueno, en esos casos siempre conviene esperar tener una posición mucho más baja. Y cuanto menos apalancados estamos, más control tenemos de la cuenta, más control tenemos de la posición, más tiempo tenemos para movernos en el mercado y lo que nosotros necesitamos siempre es tiempo, no puntos. Los puntos vienen solos después. Lo que necesitamos es tiempo. Si tenemos el tiempo bajo nuestro control, si no estamos apurados y tenemos que salir en 1 minuto y medio, porque si no perdemos todo, bueno, ahí es donde tenemos el panorama despejado, ¿sí? Lo estoy diciendo en términos así muy extremos, ¿no? Tampoco quedarse un mes, a ver si ganamos $5, porque tampoco sirve, pero tener lo más controlada la posición. Y esto significa tener más tiempo y tener menos exposición al mercado, sin menos lotes dentro del mercado. ¿Mm? Y esto aplica no al oro, aplica a cualquier posición. Estamos hablando justamente del oro en este momento, pero no nada más. Lo mismo que el petróleo, ¿no? Pero el petróleo, bueno, es mucho más. Estamos haciendo algunas modificaciones en nuestro manual. Bueno, el petróleo es mucho menos volátil, mucho más tranquilo. Entonces, vale mucho menos, el punto vale igualmente, un centavo es $1, pero bueno, lógicamente uno vale 40 y el otro vale 1.800, ¿no? Entonces la diferencia por supuesto se hace mucho más evidente y cualquier pequeño movimiento del oro es mucho más fuerte que cualquier movimiento fuerte del petróleo. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Bueno, muchas gracias, muy amable. El de hoy fue distinto, ¿no? El de hoy no es el de gráfico de 4 horas con los indicadores. Acá no valen tanto los indicadores porque, bueno, son a más largo plazo. Si puede servir, por supuesto, los indicadores se aplican en todas las temporalidades, pero bueno, quería mostrarles un poco más amplio los gráficos y con más claridad, entonces quería mostrarles, sacar un poco los indicadores. Pero bueno, eso quería mostrarles, es nuestra humildísima visión de los mercados de acá a unos meses. Uno no suele hacer este tipo de pronósticos porque quedan siempre la nebulosa, ¿no? Y bueno, si pasan, pasan, si no, igual no pasa nada. Pero bueno, siempre es conveniente tener un panorama de largo plazo, ¿sí? Uno para operar siempre necesita tener dos tipos de visión, de muy corto plazo y de mediano plazo, ¿sí? Hacer análisis de acá a 2 años no tiene ningún sentido. Uno puede mencionar, digamos, un pronóstico emitido por determinadas entidades, como la que contaba del oro, pero nada más que eso. Después, la operatoria hay que llevarla todos los días, ¿no? Y tratar de tomar decisiones que impliquen no más de algunas horas dentro del mercado, ¿eh? Tal vez es un poquito más ruidoso el mercado, pero uno debe saber colocarse en el papel que ocupa dentro del mercado, ¿eh? Y si no somos un banco de inversión, y bueno, no podemos tener un panorama tan largo, es decir, de poco sirve saber la onza tiene un panorama alcista de largo plazo si nuestra cuenta es mucho más limitada y cualquier pequeño movimiento en dirección contraria nos limpia toda la cuenta. Pero tenemos que buscar una tendencia eh, acorde a nuestra cuenta. Dicen, como dice el dicho, la tendencia es tu amiga, ¿no? Y en nuestro curso decimos, bueno, la tendencia es tu amiga, pero busquemos un amigo más o menos del tamaño nuestro, ¿no? Porque si nuestra tendencia es demasiado grande, claro, la tendencia es nuestra amiga, pero es una tendencia que no nos abarca a nosotros en nuestra cuenta. Entonces tenemos que buscar una tendencia acorde al capital que movemos. Orlando nos pregunta, ¿el ISM moverá el oro? Y el ISM va a mover todo el mercado y faltan 12 minutos nada más. Sí, sí, claro. A ver, ningún informe hoy día es
definitorio. Ningún informe va a cambiar el futuro de los mercados. El ISM es un buen informe, es un informe clave, pero tampoco es definitorio para siempre. Si hoy puede haber un movimiento más o menos moderado de los precios, ya en este momento empieza a estabilizarse la bolsa de New York. Se ven que subió y bajó en forma alternativa desde que abrió. Ahora ya lleva unos 20 minutos de sesión. Y bueno, tampoco sirve este movimiento gráfico de 5 minutos tan cortito, pero sí mirar el gráfico de 4 horas. Mientras este esté alcista, y bueno, tratemos de apuntar al alza, aun cuando estoy viendo acá un amigo, ¿no? Un gap, 25.700, está a unos 700 puntos, ¿no? Hay que ver si cuándo lo va a buscar. Lo que es seguro es que este gap lo va a cubrir, ¿sí? Lo que no sabemos es cuándo. Y otra vez empieza a jugar, como siempre, empieza a tallar el tiempo en el momento. Así que no se olviden, señores, siempre el apalancamiento y el capital son tan importantes como el tiempo. Quien maneja bien el tiempo en los mercados, y bueno, tiene todo. No se olviden que además el precio es un eje, pero el tiempo es el otro. Y valen tanto uno como el otro, ¿eh? Sin ninguna duda. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, si no lleguemos terminando la sesión. Bueno, y nos pregunta Nio en el QBA, ¿qué divisas saldrán más perjudicadas por la recesión? Y mire, como le decía, si sube el dólar, no es que se perjudiquen, pero caen las monedas, ¿no? Es decir, se devalúan las monedas por oposición contra una fortaleza del dólar, pero no le va a ser fácil al dólar también subir. El dólar tiene billones de dólares justamente emitidos, ¿no? Así que eso, no creemos que haya una caída extrema de ninguna moneda. Eso sí, ¿no? Lo que pasó en marzo, bueno, que lo vimos hace unos minutos, eso no va a volver a pasar. Eso pasa una vez cada 10 años, como pasó en 2008, 2009, pero bueno, tiene que haber una situación extrema y ya lo peor pasó, evidentemente ya pasó. Pero bueno, quedan las consecuencias ahora económicas. Insisto, en mi opinión, hay que mirar mucho a la bolsa ahora, ¿eh? Para donde vaya la bolsa, y bueno, ahí hay que prestar atención, porque ahí el ánimo de los mercados a partir de ahora, no de este mes, pero a partir de agosto, mediados de agosto, va a estar ya muy vinculado a lo que suceda con las elecciones de Estados Unidos. ¿Mm? Bueno, vamos a dejar nuestros datos de contacto, ¿eh? Hoy sí, hoy que estamos de cumpleaños, bueno, nos pueden visitar en nuestro sitio web, adrianacuaro.com, nos pueden contactar a adrianacuaro.com, Twitter, adrianacuaro1 y en Facebook, Adrianacuaro Capacitación, que es nuestra página en Facebook, ¿eh? Quisiera, bueno, para terminar, vamos a despedirnos como siempre con el mercado, que es más importante que uno, por supuesto. Agradecerles muchísimo por participar de esta sesión a todos. Bueno, y agradecerle, pero infinitamente a FX Street por estos 16 años de informe diario, que, bueno, tal vez en el contexto de todo lo que uno pasa todos los días puede parecer algo que no es tan importante, pero realmente bueno, para quienes habla es muy importante porque hemos tenido infinidad de historias, ¿no? Y anécdotas muy graciosas algunas respecto a este informe, donde hemos publicado en condiciones increíbles, sentados en la calle, eh, buscando alguna señal de internet pública para poder llegar y publicarlo a tiempo, cuando cuando todavía no había YouTube y no había videos, bueno, mandábamos unos gráficos, ¿no? Como una foto del mercado de ese momento, y bueno, a partir de ahí el mercado se movía, y bueno, y empezó con unas banderitas que teníamos, donde poníamos dos soportes y dos resistencias, y alguna entrada al mercado, ¿no? Eso después quedó ya fuera de foco, ¿no? Pero bueno, como iba avanzando, y bueno, siempre con mucho cariño y con mucho respeto por el mercado, por el público y bueno, por todo lo que atañe a este mercado, ¿no? Que bueno, se ha transformado en mucho más que un medio de vida para quienes hablan.
Así que bueno, quisiera agradecerlo, muchas gracias Carla, muchas gracias a todos. Y bueno, ojalá que muchos años más nos encuentren todos juntos, y que bueno, que sea lo mejor para todos. Vicky, un abrazo del alma, gracias por convocarnos para esta sesión, gracias a todos nuevamente por participar y bueno, un muy fuerte abrazo para todos. Que tengan todos una excelente jornada de operaciones y nos vemos la próxima. Chao, chao.